El propósito del sufrimiento, si lo vemos desde el propósito del sufrimiento, nos vamos a empezar a saltar algo muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de nosotros, con nuestras pruebas, desafíos, qué sé yo, con nuestras necesidades, nuestras dificultades, enfermedades incluso, sufrimos nuestro propio drama. Y no hablo de la palabra drama minimizando el dolor, sino por el contrario, realmente es un drama, ¿sí? Y ese drama solo lo entendemos nosotros mismos. Tú puedes poner a una persona que ha sufrido demasiado en la vida comparada con una que acaba de sufrir y las dos sufren, a su forma sufren. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Imaginémonos que nosotros estamos sufriendo en ese momento, o no nos lo imaginemos. Puede ser que estemos sufriendo en este momento, de una forma terrible, por una herida del pasado o por una herida presente, pero estamos sufriendo. Muchas veces en nuestro afán de ayudar, se nos presentan para ese sufrimiento comparaciones, ¿no? Pero mire esta persona que ha sufrido tanto, mire este testimonio que escuché, miren los niños de África que no tienen que comer. Y empezamos a ver que realmente no es la solución. Es decir, comparar el sufrimiento no nos ayuda a solucionar absolutamente nada. Por el contrario, puede pasar que en vez de yo caer en cuenta que mi sufrimiento es poco, que es básicamente lo que se quiere con este tipo de comparaciones, lo que esté sucediendo realmente es que yo mismo me diga, yo con este sufrimiento tan tonto y no soy capaz de salir de esto, definitivamente yo no merezco ni vivir. Es una vida tan dura que no puedo ni vivirla. Yo no soy ese valiente que se espera. Yo no soy esa mujer idónea. Yo no soy ese hombre varón de Dios. ¿Sí? Y más si tenemos temas religiosos en nuestra cabeza tan arraigados de una forma tan equivocada, terminamos tomando decisiones en las que nos encajonamos. Y pasa esto, nos encajonamos, nos metemos en un laberinto. Y entonces puede ser que este hombre súper exitoso, gran actor, hacía reír a todo el mundo y de repente termina muerto, él mismo se suicida porque sufría de depresión, encasillado. Ese gran líder o esa gran líder con un carisma impresionante termine encajonada y recurriendo a la única salida dramática. Y ese es el problema con la depresión. El drama se exacerba. Entonces, lo que sucede es que los pensamientos son rotundamente dramáticos. Sería mejor si yo no existiera. El mundo viviría mejor. El mundo no es más que sufrimiento, no vale la pena seguir sufriendo. Es verdad lo que están sintiendo, no estoy minimizando ese dolor, pero estamos tan encajonados en esa situación, estaríamos tan encajonados que la única solución es la muerte. Y como la muerte no llega cuando yo quiero, entonces la provoco y termino con el sufrimiento. ¿Vamos hasta ahí? Ok. Ahora, decíamos que comparar el sufrimiento no es la solución al problema. Podemos empezar nosotros a buscar un porqué. Como decía Marita al principio, el por qué el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando decimos el propósito del sufrimiento vamos a decir, aquí vamos a entender el por qué. ¿Por qué? Y resulta que esta palabrita por qué nos acompaña en la vida. Y en algún momento de nuestra vida se exacerba esta palabrita, ¿no? Los que han sido padres han tenido esa etapa con sus hijos de que solamente saben preguntar por qué. Papá, ¿por qué existe el sol? Y nos quedamos sin respuestas. Y cuando damos una respuesta, ¿y por qué? Ay, señor. Y después otra respuesta, ¿y por qué? Porque es que nuestro cerebro pareciera ser una máquina diseñada para dar soluciones, ¿cierto? Piénsenlo por un momento. Imaginemos el cerebro como una máquina que está diseñada para dar soluciones a todo, incluso a nuestras grandes incógnitas. Quiere dar soluciones.
¿Por qué? Es natural. Queremos una solución. A veces en búsqueda de ese por qué, queremos es culpables, no soluciones. Queremos encontrar un culpable sobre el cual descargar todo nuestro dolor. Y lamentablemente a veces ese culpable resulta siendo uno mismo. Y si no está la capacidad de reconocerse, y si no está esa capacidad de gestionarlo, no se encuentra una solución. Entonces, encontrar un culpable no es encontrar una solución, es solo encontrar un culpable. Buscar un porqué no es solucionar el problema, es solo buscar un porqué. Ahora, les dije que imaginaran el cerebro como una máquina de resolver incógnitas. Bueno, ¿qué pasa con una máquina? Ahora sí, por favor, hablemos juntos. Yo no quiero seguir haciendo un monólogo. ¿Qué pasa con una máquina diseñada? Por ejemplo, a ver, una máquina. Ayúdenme ustedes que tienen máquinas en su casa. Una licuadora. Vamos a ver, una licuadora. ¿Para qué está diseñada una licuadora? ¿Quién me dice? Para licuar. Muy bien. Ah, ¿Licuar qué? ¿Qué se puede para licuar en una licuadora? fruta, se pueden hacer jugos, se pueden hacer batidos, se pueden hacer cremas, sopas crema, bueno, cremas de verduras. ¿Qué pasaría si yo he hecho algo muy pesado? Quiero licuar una Se pepa de mango y pueden, una pepa de aguacate. Dime. No, no escuché. se pueden hacer malteadas. Ah, se pueden hacer malteadas, sí. Ahora imaginémonos que queremos licuar una pepa de aguacate y una de mango. Y queremos que nos quede una cremita bien rica de pepa de aguacate y pepa de mango. Se daña la licuadora, son muy duras. Se daña. ¿Qué pasa si todos los días echamos a licuar líquidos espesos pero hirviendo? ¿Qué pasaría si el vaso es de vidrio o de plástico? ¿Qué pasaría? El líquido No se agua revienta. hirviendo. ¿Qué sucedería? Se revienta. Se revienta. Bueno, pero entonces ¿no es que servía para licuar? Ahí hay un problema entonces. No está sirviendo para licuar porque se daña. Pues en el manual de instrucciones están los cuidados, lo que se debe, cómo se debe utilizar, ¿no? Que hay, pues sí es para licuar, pero no todo tipo de texturas. A ver, levanten la mano los que han leído el manual de instrucciones de una licuadora. ¿Tres? ¡Oh! Eso pasa, mis hermanos. Eso pasa. Eso pasa con nuestra cabecita. Si lo logramos, mira, nuestra cabecita es una máquina de responder incógnitas, es una máquina diseñada para crear soluciones, pero ¿qué pasa si le metemos y la sobrecargamos? No funciona, ¿cierto? ¿Quién ha leído el manual de cómo funciona el cerebro? Interesante, interesante. ¿Por qué usamos de esa forma la licuadora? Hay personas que la han usado así, ¿no? Yo conozco personas que han usado mal la licuadora. Y por ahí una hermanita dirá, y más si son hombres, porque es que los hombres en la cocina, uy, señor. Hay personas, por lo menos yo supondría que si es una licuadora, licúa lo que sea, le puedo echar hasta metal y me lo tiene que licuar. Pero no es así, ¿cierto? Hay un límite, hay un límite. Aunque la máquina esté perfectamente diseñada, hay un límite. ¿Qué pasa entonces? A ver, otro ejemplo. ¿Qué pasaría si nunca lavamos la licuadora? ¿Cumpliría su propósito? ¿Cómo quedaría un jugo de, qué sé yo, un batido de fresa y banano, por ejemplo, después de haber licuado, qué sé yo, una crema con ajo, cebolla y espinacas? Horrible, se ¿Cumpliría su daña, no sé, propósito? ni una cosa ni la otra. Entonces, ya estamos entendiendo cómo va funcionando el asunto, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si de repente el vasito de la licuadora está vencido, pero lo seguimos usando y lo seguimos usando?
y lo seguimos usando y esperamos que no se rompa. O sea, ya confiamos en que no se va a romper. Pero ¿qué pasaría si lo seguimos usando? O si sentimos que el motor empieza a sonar como raro, pero o sea, sigamos usando. ¿Qué va a pasar? Se rompe. Se daña. Se daña. Imagínate. Ahora, ¿qué más entonces sucedería o por qué pensamos que con nuestra cabecita es diferente? Porque si no la limpias, también puede pasar algo con esta maquinita tan ideal que Dios ha creado, ¿cierto? Si no la llevas a mantenimiento a tiempo y siga que el motor siga sonando feo, la sigues utilizando, se daña, colapsa. La ventaja con la licuadora es que puedes ahorrar y comprarte una nueva. Y hasta mejor. Puedes hacer lo mismo con tu cerebro, con tu mente, contigo, con tu salud. Entender el sufrimiento es abrumador. Imagínense, un ejemplo, a ver, vamos a seguir hablando. Imaginémonos que un niño está feliz jugando enfrente de su casa con una pelotita. Está feliz, ríe, sus papás están ahí saludándolo. Ten cuidado. Y sonríe. Y de repente viene un automóvil y lo atropella y el niño muere. Hay un choque, ¿cierto? Esta historia ya no es tan feliz. Esta historia ya empezó a volverse oscura. Pero lo más oscuro es lo que empieza a suceder después, y ese es el famoso ¿por qué? ¿Por qué? Ahora pongámonos en el lado de la víctima. Esa madre que hace, o ese padre, o esos padres que hace unos segundos estaban viendo a su hijito ahí jugando, y ahora no pueden ni verlo por lo que quedó ahí en la carretera. ¿Por qué pasó esto? Y entonces, ¿qué decimos después? Busquemos un culpable. Esa es la ecuación que tenemos, porque necesitamos saber en dónde está el problema. Si tenemos algo dañado, nosotros, los caballeros, que somos muy reparadores, empezamos es a buscar cuál es la pieza que se dañó para sacarla, cambiarla o mirar a ver qué hacemos. Nuestro cerebro funciona así. Las damas también necesitan saber dónde está el problema. En este caso, ¿por qué? ¿Quién me da un por qué aquí? ¿Por qué sucedió esto? Ahora vamos a grabar la situación. ¿Quién iba manejando el carro? ¿Por qué? A ver, denme respuestas. Una persona que estaba hablando por celular, quizás se distrajo y Puede ser, posibilidad. ¿Esto soluciona el problema? no. No. Ok. Otra respuesta, otra posibilidad. ¿Por qué? Pues mira que eso le pasó a alguien, salió de recibir una noticia muy fuerte de una clínica frente al dato de su mamá y empezó a manejar, lloraba y en medio de todo eso hizo así cuando ¡pum! Pasó a alguien. Entonces, bueno, al problema de su mamá ahora se le sumó lo que pasó en ese accidente. No lo premeditó, no lo buscó, sucedió. ¿Sucedió? ¿Por qué? Y lo mejor aún, ¿esto soluciona el problema? ¿Esto va a hacer que tanto quien manejaba el vehículo como la víctima puedan seguir adelante con sus vidas? Sigamos entonces. ¿De quién es la culpa? Muchas veces, como nuestro cerebro está tan diseñado para buscar soluciones, encontramos el culpable donde no se nos va a quejar. Y ese culpable resulta siendo Dios, porque no lo podemos ver, a Él lo podemos culpar con facilidad de todo. Muchas veces, lamentablemente, he escuchado, yo he sido presente en este tipo de casos que no crean, son muy reales, muy reales. ¿Por qué? Y los vecinos, pero usted ¿por qué dejó a su hijo? Ahí está el por qué.
¿Por qué lo dejó jugar ahí? Y la mamá del niño, pero usted, ¿por qué se distrajo? Y todos quieren un por qué. Y al no encontrarlo, Dios, ¿por qué? Llévame a mí, no a él. ¿Esto soluciona el problema? No, ¿cierto? Una, Dime. una vez una señora se le falleció la hija y resulta que yo estaba siempre distante de un pueblo a otro 3 horas. Y a mí me llegó el aviso, yo no vine al entierro ni nada de eso, pero a mí me empezó a llegar el aviso en sueño, viendo la hija, me hablaba a mí y decía, visite a mi mamá. Y yo más hoy, más mañana, y nada que iba. Entonces hasta que volvió otra vez y se me presenta y me dice, visite a mi mamá y páguele 5,000 pesos. Entonces yo decía, pero ¿por qué 5,000 pesos? ¿Qué fue? Yo a esta joven nunca le quedé debiendo. Y fui y visité a la mamá. Al fin me vine de Tunja y me vine a visitarla. Y esta señora gritaba y lloraba y decía, le echa culpa a Dios. No es un Dios, es un ser malo, 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 porque me quitó mi hija, eso no es ser un Dios bueno. Bueno, yo la dejé que llorara y se desahogara. La verdad que no sé qué palabras colocó Dios, y cuando ella se quitó el trapo, lo que ella se tapaba la cara y se azotaba, entonces le dije yo no sé, cuando ella reacciona y dice, la única que ha venido a decirme y me ha dejado seca. Entonces le dije yo, mire, es más, su hija le manda a decir, tranquilízase, y me dice que le pase a usted esos 5,000 pesos, aquí se los dejo. Entonces ella quedó abismada, como que aterrizó, volvió en sí, me despedí, me fui, y ella le pasó que es que siempre, o sea, dejó de estar acusando a Dios. Bueno, mira, ayudaste en un caso bien complicado a veces, ¿no? Porque siempre queremos ese culpable, un culpable físico con el cual descargar todo nuestro odio, un culpable al cual podamos achacarle y no nos responda y nos tenga que admitir que efectivamente es como yo estoy pensando y sí, eso es suya la culpa y por eso no voy a volver a tener nada que ver con un Dios tan perverso. Ahora, quiero seguir en esta misma lógica, pero voy a plantearlo o a mí, bueno, siendo honesto, se me hace un poco difícil entender la psicología por fuera de la Biblia porque realmente mi interés por la psicología se profundizó gracias a la Biblia. Y es bien interesante, después les contaré mi historia, pero el punto es, vamos a seguirlo analizando y vamos a seguir usando psicología y vamos a seguir usando ejemplos diarios y la Biblia si es necesario. Resulta que en este mundo como lo contemplamos, contemplamos al individuo, tú, yo, desde que somos pequeños, imaginémonos allá bien chiquiticos, tenemos una protección, y quiero hacer este paréntesis para poder entender lo que sigue, una protección. ¿Cuál es esta protección? La protección yo la denomino cultura. La cultura es la protección del individuo. ¿Qué es la cultura? A ver, ustedes que tienen bastante idea y que están participando conmigo, ¿qué es la cultura en sí? ¿Qué podríamos decir nosotros con nuestras palabras sin ponernos tan técnicos? ¿Qué es la cultura? Conjunto de costumbres. Costumbres, muy bien, ¿qué más? Creencias, Creencias, dentro de estas creencias que tenemos. culturales, religiosas, Religión, muy bien. ¿Qué más tenemos? Se me callaron. Digan algo. Este silencio es incómodo. Bueno, miren, vamos a seguir haciéndonos idea. La cultura en sí son todas estas características de determinada población.
La caracteriza las costumbres, ¿sí? O sea, la forma de comportarse, la religión y su sistema de creencias, la forma de vestir, ¿cierto? La forma de comer, por ejemplo, la gastronomía identifica un pueblo, ¿sí? Incluso hasta su zona geográfica hace que se comporten de una forma determinada. Todas estas características protegen al individuo. Todas estas características. La cultura se transmite de generación en generación, ¿cierto? Un individuo sin cultura, sin estas cosas que acabamos de mencionar, es un individuo desprotegido. Por eso el interés, digamos, internacional, global, mundial, que el individuo pierda su cultura poco a poco, que pierda su identidad. De esta forma será fácil de gobernar. ¿Ok? Dentro de esto que nos protege, ya por lo menos internacionalmente es muy difícil decir quién es de qué país, porque todos visten igual. Entonces, quitamos el vestido. ¿Sí o no? Todos visten igual, jean y camiseta básicamente, se volvió un uniforme. Sea mujer, sea hombre, no importa, jean y camiseta. Nos identificamos muy poco culturalmente hablando. Mira a ver cómo se viste alguien de Colombia, mira uno de Estados Unidos, mira uno de Francia, se visten igual. Básicamente, pues boom, quitamos el vestido. ¿Qué sucede entonces con el comportamiento? Vamos a llegar ahí más adelante. La forma de comer. ¿Cuál es la forma de comer? Básicamente, si pudiéramos decir cuál es el plato típico del planeta Tierra, sin duda muchos dirían hamburguesa, pizza, qué sé yo. Comidas rápidas. Viene siendo una generalidad. Obviamente hay gastronomía en los países, pero digamos a nivel mundial, gracias a la comunicación, ha habido un proceso de transculturación. Entonces hemos adaptado factores culturales, pero en ese proceso hemos perdido identidad. Podemos vestirnos casi igual, podemos comer casi igual, pero todavía nos faltan factores como el comportamiento, ¿sí? Como el sistema de creencias y la religión, ¿sí? Que son realmente muy importantes. Porque ¿qué determina el comportamiento? Nuestro sistema de creencias. Y la religión es parte fundamental de una cultura. ¿Cómo me describirían la cultura maya, por ejemplo? Bueno, básicamente funcionaba en torno a su religión. Los egipcios, por ejemplo, su cultura es en torno a su religión. Pero ¿qué pasa cuando hay este proceso de transculturación y los egipcios ya no tienen a su dios Ra, sino que ahora tienen a un profeta Mahoma y su religión es musulmana? Pierden la mitad de su identidad. ¿No les parece? Vivimos en Canadá, aquí mi familia y yo, y vemos que se dice que es un país multicultural, lo cual quiere decir que no tienen cultura propia. Aceptan de todo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque resulta que si nosotros quitamos a Dios, quitamos la norma ética, la norma moral y la base del comportamiento del núcleo que es la familia. Al quitar a Dios de la ecuación, ¿quién nos dice que es malo matar? Puedo matar. Si alguien me agrede, puedo matar. Debería yo tener un arma para cuando alguien me agreda y poder matar. Si quitamos a Dios de la ecuación, puedo ofender a mis padres, ¿por qué no? Si no me gusta lo que dicen, los ofendo. ¿Quién me dice que no? ¿Qué es lo que me dice a mí que debo comportarme de cierta forma? Pues mi sistema de creencias. Y al quitar a Dios de la ecuación, somos vulnerables. ¿Ok? Por eso es importante que se conserve esto dentro de las familias. No importa cómo lo queramos entender, de cualquier forma, el hombre siempre va a buscar su origen. Y su origen va a limitarse y se va a estancar cuando no encuentren respuestas. Podemos ir a través de la teoría de la evolución y quedamos estancados, porque siempre vamos a preguntarnos, ¿y por qué? En el bucle, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese por qué no tiene respuesta. Por eso se vuelve una teoría. La evolución es una teoría que no ha sido totalmente confirmada.
Sigue siendo una teoría. Se enseña como una religión, básicamente. Tienes que creer que fue así. Pero es una teoría que no tiene un porqué. Cuando entras en ese bucle, repites y repites y no encuentras una solución, te sobrecargas. Terminas aceptando la derrota. Terminas aceptando que eres más inteligente si crees que Dios no existe. Por ejemplo. Ahora vamos a los problemas de la vida diaria. Volvamos aquí a este caso que teníamos. Seguimos preguntándonos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no es que es Dios. Es Dios, no hay nada más que hacer. Porque ¿cómo un Dios tan bueno, tan misericordioso puede permitir que mi hijo acabe de morir de esta forma tan dramática? ¿Por qué un Dios tan bueno y tan misericordioso no frenó ese auto y no impidió que esas dos personas tuvieran una vida feliz? Y vamos aún más allá. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué esta mamá ahora tiene que dormir sin su hijito? ¿Por qué este hombre ahora tiene que ir a la cárcel si realmente fue un descuido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es cuando el sufrimiento también se exacerba. Demasiado. Algo que puede gestionarse se vuelve tan abrumador que termina por aplastarnos. Y es muy difícil salir de todo ese peso. ¿Por qué? Y eso que nosotros somos espectadores. Si fuéramos el padre o la madre de este pequeño, ¿cómo estaríamos? Vamos un poquito más allá. Ya vimos que el por qué no nos está sirviendo. El culpable aquí, si no es quien conducía el vehículo, si no es la madre que dejó a su hijo jugar solo, si no es el niño que imprudentemente estaba jugando en la carretera, por ejemplo. Si no hay culpable y es Dios, pues nos vamos a alejar de ese ser tan maligno. Cuando una persona sufre, en los casos específicos de abuso que hemos visto, víctimas de psicópatas, pedófilos, narcisistas, sociópatas, y queremos encontrar un porqué. Y resulta que no nos sirve porque resulta que ellos no tienen la misma forma de razonar que nosotros. La persona que fue abusada por este tipo de personas con psicopatologías a nivel psiquiátrico súper elevadas, un gran problema psiquiátrico, quieren pensar que fue un error por parte de ellos. Es que es mi papá, es que él no pudo hacer eso, yo lo entiendo. Y en vez de salir hacia adelante, se estancan en el bucle y siguen permitiendo el abuso. Es que es mi esposo, él me ama, él no quiso serme infiel 40 veces. Vamos a darle otra oportunidad. Y en ese lapso nos destruimos. No, pues sí, él me lleva golpeando 20 años, pero a Jesucristo lo golpearon más. Terminamos por aceptar cosas que no tienen sentido, porque no entendemos realmente cómo funciona. Lo que hemos tratado de desarrollar en estas charlas es entender que estos pedófilos, psicópatas, sociópatas, abusadores, narcisistas, tienen muy poca, por no decir que nula, ganas de arrepentirse de lo que hacen. De hecho, lo hacen con premeditación. Ellos no están amando a sus esposas o a sus futuras esposas para casarse con ellos. Ellos están planteando un terreno. Y para ellos es como pagar un precio por comprar una cosa. Entonces, por eso la conquista se hace tan dulce. Son supremamente encantadores. Te traen serenata, rosas, chocolates, te preguntan cómo te fue todos los días. Son súper abarcantes y encantadores, que terminas casándote con una persona que idealizaste, que absolutizaste. Al día siguiente puedes darte cuenta del error que cometiste, pero sigues con el encantamiento de la técnica de la persona que ya pagó el precio por esa cosa. Porque sí, te cosifica, te vuelve una cosa. Y no lo entendemos. No lo entendemos.
Ahí es cuando nuestro cerebro debiera cumplir la función de entender realmente qué sucede. Porque entramos en una dicotomía, entramos incluso en una disonancia cognitiva. Me ama, pero me golpea. ¿Por qué? Ah, es que me lo merezco. Sigamos adelante. Es que debo aguantar. La Biblia dice que el matrimonio es hasta la muerte. Sigamos aguantando. Me ha sido infiel muchas veces y me maltrata psicológicamente, pero hay que aguantar. Hay que aguantar. Este bucle es destructivo. Ahora digamos que te liberas, que tomas lo necesario para empoderarte y te liberas de ese yugo, que ya hemos hablado al respecto. ¿Qué sigue después? ¿Qué viene después? Pues tienes que manejar la información. Y muchas veces dentro de esa decisión que tomas de alejarte de este abusador, de este narcisista, de este pedófilo, de esta persona que te agredió, te alejas pero sigues enganchado. Primero, por no entender realmente qué sucede. Segundo, por una mala interpretación de lo que perdón significa. Vamos a hablar de las dos extremos del perdón, pero aquí entender realmente el sufrimiento, digamos que es clave, pero no podemos comernos un pastel de 3 pisos en media hora. Nosotros siempre trabajamos las grandes metas por objetivos pequeños. Valorar esas pequeñas victorias, de gloria en gloria, ¿me hago entender? De pequeño en pequeño. Superar dificultades de poco en poco, ¿ok? Porque si empezamos a entender todo esto, de pronto resultamos haciendo cosas como, listo, te perdono, sigamos adelante, y realmente no perdonamos nada, no entendemos nada. Y solamente el perdón ocurre cuando se comprende la magnitud del error. A ver, vamos a la Biblia. ¿Quién tiene el versículo donde dice que Dios perdónanos como nosotros perdonamos? ¿Quién lo tiene? A ver. Un punto para el que lo tenga. ¿Sí? A ver, mientras tanto otro vaya buscando el versículo donde dice que debemos perdonar 70 veces 7. Yo no sé por lo que se me diera. Busquemos y participemos. Porque listo, estamos entendiendo el por qué, pero estamos enfocando a nuestra máquina de resolver problemas en licuar piedras y no nos va a servir. Se va a romper el vaso, se va a romper el motor, etcétera, etcétera. Cuéntame. Tengo el primer texto que está en Mateo capítulo 6, donde a partir del versículo 9, especialmente el 12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es ese? Ujú, ujú. Muy bien. Mateo 6, 12. Ok. Díganme, hermanos míos, como cristianos, damas y caballeros que nos acompañan, ¿dónde en la Biblia dice que tenemos que perdonar? Un solo versículo que diga que tenemos que perdonar. Me preocupa el silencio. En el Padre Nuestro. Dice que tenemos que perdonar, léelo, por favor. Bueno, a el 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perfecto. Dice que tenemos que perdonar. Pues implícitamente, ¿no? Porque si yo no perdono, pues el Padre no me No. perdona. Perdón. Dice, No, dice hermanos, no debemos, tenemos, no. Tiene que debemos. ser incluso la sierva del Señor en camino a Cristo, que no podemos arrancar
sino que tiene que ser consciente y nacer de nuestro corazón. Muy bien. Miren esto porque esto es una idea preconcebida. Esta idea nos ha perseguido tal vez generacionalmente. Tenemos que perdonar. Estamos obligados a, básicamente, tenemos que perdonar. No somos cristianos si no perdonamos, o sea, tenemos. Resulta que la cosa no es así. De hecho, el versículo está enunciado como una proposición de parte de quien se expresa Dios, es decir, perdónanos, por favor, como nosotros perdonamos, es decir, nos condicionamos nosotros, que por favor perdónanos como perdonamos. ¿Me hago entender? Dios no está hablando aquí, nosotros estamos hablando con Dios. Es una sugerencia de cómo debiera ser una oración y después nos explica, porque cuando perdonamos, nuestro Padre nos perdona. ¿Tenemos? ¿Hay algo que Dios diga que tenemos que hacer? No, debemos. Bueno, Dios siempre nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio nos habla, perdón, en Deuteronomio nos habla, dice, delante de vosotros pongo la vida y la muerte, pero el consejo dice, más yo te aconsejo, dice, que escojas el camino de la vida para que vivas. O sea, el Señor nos recomienda, nos da el consejo, pero ya depende de nosotros si tomamos la decisión porque va a haber una causa y un efecto. Ajá, muy bien. Dios mismo nos pone la vida o la muerte, básicamente. Escojan, pero no nos dice tienen que. Y La esto nos bendición y la acosa. maldición, dice, ¿no? Ajá, esto nos acosa en la mente porque es que resulta que estas palabritas sí la conocen muy bien los abusadores y las trabajan en nosotros. ¿Cómo tú me vas a denunciar a mí, tu padre? Yo soy tu... Estás a punto de quebrar la ley, que es honrar a padre y madre. ¿Tú me vas a denunciar a mí y te vas a meter directamente con Dios? Dale. Los psicópatas, sociópatas, pedófilos, narcisistas, estas personas que en la cabeza ya están con un problema psiquiátrico, saben cómo manipular. Y estas cosas las creemos y las venimos practicando como religión y tenemos una muy mala imagen de Dios al recibir este tipo de cosas. Dios no nos obliga a nada. A nada nos obliga. En toda la Biblia Dios no nos obliga a nada, menos el perdón. Dios no nos obliga. Jamás. Es tu decisión. ¿Para qué? Porque hay una ventaja y hay un poder sanador y restaurador en el perdón. Pero jamás lo entenderás si tú tienes que perdonar. Lo entenderás cuando perdones como Dios perdona. A ver, ¿cómo Dios perdona? Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Cómo Dios perdona? ¿Cuál es el único requisito que Dios necesita para perdonar nuestros pecados? Que nos arrepintamos de ese pecado. ¿Y el arrepentimiento cómo viene? El reconocimiento. ¿Y el reconocimiento por dónde viene? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace sentir el Espíritu Santo en nosotros? Pone en nosotros Produce arrepentimiento, porque nos hace reconocer, o sea, nos ayuda a reconocer nuestras faltas y nosotros le permitimos, obviamente. Entonces, Pero falta una palabrita que empieza por culp y termina por pa. Por la culpa. claro, ¡Ay, muy el bien! sentimiento de Estamos culpa. bien. El sentimiento Excelente. de culpa, exactamente. Exacto. Ahora, cuando no manejamos ese sentimiento, y es ese sentimiento el que nos maneja a nosotros, terminamos en un pozo donde no podremos salir. Porque la culpa simplemente es la herramienta que nos permite arrepentirnos. Cuando tú tienes la culpa, tú reconoces que cometiste un error, un pecado, algo malo hiciste. La culpa te ayuda a reconocer. El reconocer te ayuda a arrepentirte y el arrepentirte ya te lleva por un camino de cambio. Pero ya hemos dicho que para los psicópatas, pedófilos, narcisistas, sociópatas, no existe esta capacidad de manejar la culpa como tal, porque ellos no son culpables, por el contrario, los demás son culpables, no ellos. Ellos no podrán entonces proceder a arrepentirse porque no son culpables. ¿De qué se van a arrepentir si no son culpables? Y pues entonces si no se arrepienten no tienen necesidad ni siquiera de ofrecer disculpas.
¿Ok? Si entendemos esto, realmente podemos ir en camino a una sanación. Porque es que resulta que el encontrar el porqué de un pastel de 3 pisos no es lo mismo que encontrar el porqué de un pedacito de ese pastel. Y el camino a la restauración empieza por el perdón. Y ese camino de restauración debe llegar a la plenitud de la víctima, que fue abusada o aquel que fue ofendido, pero hablando del tema de abuso, como lo hemos venido trabajando, el abuso sexual, el abuso en cuanto a físico, violencia, el abuso económico, el abuso emocional o psicológico, y todas estas manifestaciones de abuso, que son terribles, que no debieran suceder y menos en el seno de la iglesia. Entender el por qué esta persona actuó de esta forma te ayuda a liberarte un poco, porque vas a saber que no fue tu culpa, ¿ok? No fue tu culpa que esta persona abusara sexualmente de ti. Hay muchos hermanitos que piensan y muchas hermanitas que piensan, incluso siendo víctimas, que fueron culpa de ellos. Hay otros que se atreven a hablar, a decir, mira, es que si tú no te vistieras tan provocativo o provocativa. Los mismos pedófilos utilizan este argumento en la corte, es que ese niño me sedujo. Ese es el argumento de ellos. Ellos piensan que los niños los seducen. ¿Y en qué mente cabe esto? Pues en una mente enferma y una mente que realmente está muy lejos de Dios y que no va a poder acercarse siempre y cuando no exista ese recurso que se llama arrepentimiento. Entender esto empieza a liberarte un poco. Y hablemos un poco del perdón para poder entender un poquito más acerca de este propósito. Ya dijimos, al abusador actual, tú no estás obligado a perdonarlo. Partamos del principio que Dios no te obliga a perdonar. Desde allí vamos a partir. Sácate la idea que Dios te está obligando a perdonar. Dios no te obliga a perdonar. Perdón es un proceso consciente, un proceso liberador, un proceso que te va a dar sanidad, pero es consciente. Si tu marido te está maltratando, te está golpeando, y tu idea de perdonarlo es dejar que te golpeen una y otra vez, porque con el matrimonio es hasta la muerte, te estás destruyendo, destruyes a tus hijos, si los hay, y ayudas a que él termine de destruirse porque él no va a entender absolutamente nada. No estás obligado a perdonar. Por eso creo yo que Dios escoge muy bien sus palabras en la Biblia. No existe un tienes que perdonar, no existe, porque es tan amplio esto del perdón y porque se debe aplicar de una forma tan responsable. Tú, si me estás escuchando y eres líder religioso, tienes un cargo, digamos pastor o líder de jóvenes, o tienes un cargo y quieres aconsejar a alguien diciendo, perdona a la persona que te está pegando en este momento y ve y sigue, porque el matrimonio es hasta la muerte, estás cometiendo un error. Es injusto y no es lógico, porque Dios mismo lo dice en su palabra. El perdón es un proceso consciente. Es más, el Padre Nuestro tan conocido no son palabras de Dios hacia el hombre, es palabras de Jesús de cómo se debiera orar, pero es lo que el hombre debe enunciar hacia Dios. Y este proceso ocurre cuando hay un desarrollo de una santificación. Mientras que no sea así, esto es denominado en la Biblia como vana repetición, porque no entiendes lo que estás diciendo. Y eso pasa con el perdón. Es una vana repetición, no entiendes lo que está diciendo, no entiendes la magnitud de lo que el perdón significa. Así que al abusador actual debes tener que analizar muy bien esto del perdón. Al abusador actual, lo último que tú debes hacer es perdonar. Lo primero es alejarte de él, ya lo hemos hablado. Te está maltratando, te está abusando, te está aislando de tu familia, te está controlando económicamente, te tiene como si fuera uno de sus pertenencias. Aléjate.
Del perdón nos encargamos después, pero aléjate, es lo primero. Si recuerdan que lo habíamos hablado, separar a la víctima del abusador es lo primero. Sea niño, sea adulto, separar es lo primero. Perdonar, lo último, porque perdonar es un proceso. Si no es algo que entendemos en este momento, después nos abrumamos por el por qué. ¿Por qué sigue pasando si yo lo perdoné? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué esto sigue así? ¿Por qué me volvió a ser infiel? ¿Por qué sigue abusando de mí? Y hay niños que se han preguntado, yo he escuchado, niños, 7, 9 años, que se preguntan por qué papá me sigue violando si me prometió que no lo haría. Y hay otros que se preguntan por qué si yo escuché que papá le dijo a mi hermana mayor que si ella se dejaba violar a mí no me iba a violar y resulta que a mí también me violó, ¿por qué? Y tienen 25 años y siguen preguntándose lo mismo. Y siguen viviendo con el abusador allí. ¿Por qué mi abuelito hace esto? ¿Por qué mi tío hace esto? ¿Por qué mi pastor me hizo esto? Estamos entendiendo mal el uso de esta maquinaria, porque el cerebro no está para entender ese pastel de 3 pisos de una vez. No podemos brincar 10 metros y subir toda la escalera, tenemos que ir de escalón en escalón. Y lo primero es entender que si te abusan, te golpean, te maltratan, te alejan de tu familia, esto no es amor, esto es maltrato y debes alejarte. Debes alejarte. Esto debe ser así. Caso de infidelidad, casos de abuso, de maltrato. Debes alejarte de tu víctima. En primer lugar, esto no es amor. Esto te va a llevar a la destrucción. Ahora, entendamos un poco la infidelidad, porque una cosa es el hábito de infidelidad para mostrar dominio sobre una persona. Decir, yo soy el dueño de ti y de otras cuantas. A un caso en el que la persona cede a sus pasiones, que no siempre, pero muchas veces en estos casos, reitero, no es siempre, no es el problema. Es un síntoma del problema real. La infidelidad en algunos casos, no siempre, es síntoma de un problema real que existe o que se desarrolló con el tiempo. Y esto puede solucionarse y el matrimonio puede salvarse. Pero una persona que te golpea, que te abusa en todas las formas y aparte de eso te es infiel y después dice Dios no me da una respuesta, ¿qué debo hacer? Aléjate, porque vas a terminar mal. Si es que sobrevives, vas a terminar mal. No debes aguantarte. No debes aguantarte y soportar. Es que Jesús aguantó todo lo que aguantó en la cruz, sí, pero Jesús estaba salvando a la humanidad. Tú no estás salvando a nadie con dejarte pegar ni con dejarte abusar. Por el contrario, te estás destruyendo y cada vez más la persona que te abusa se mete en ese eslabón profundo de maldad. Ninguno se beneficia. Es que le he orado a Dios y la respuesta de Dios es aguanta, soporta. Muchas veces no es la voz de Dios. Muchas veces es la proyección de tu propio miedo. No te quieres ir porque tienes miedo. Y entonces empiezas a crear una voz en tu mente que te dice, quédate, aguanta hasta la muerte. Y hasta le pones nombre, dices, yo Jehová te ordeno que te aguantes. Esto no es de Dios, porque Dios no contradice su palabra. Jamás. No es voluntad de Dios que la persona tenga que aguantarse todo esto hasta la final. No es voluntad de Dios. Bueno, Oscar, quisiera leer unas participaciones en el chat, Dale. pues hablando de esta temática de este tipo de agresiones, de violencia. Dice que instala en las hijas un patrón de sometimiento y esto perpetúa el abuso, se vuelve algo transgeneracional.
Ujú. Las hijas crecen alimentando la fantasía de dominar al padre, entonces eligen un marido semejante a él y sale de las brasas a las llamas. Totalmente. Porque pues dice un infierno de vida en la infancia y pues se toma luego en la vida ya adulta. Totalmente. Y esta víctima en el momento no entiende todo lo que nosotros estamos aquí tratando de analizar. Tal vez puede ocurrir esto después de que se aleje de su victimario, porque mientras esté bajo la influencia, este patrón de sometimiento está instalado y la persona está atrapada, como el elefantito que cuando es pequeño se le amarra a una cadenita en su patita y esto se anclava a una estaca. Pero cuando crece, aunque él quiere quitar esa estaca, no puede porque él ya está condicionado. Asimismo es si la persona no se aleja de su victimario, no va a poder saber, va a vivir todo un momento en este sufrimiento. Y más si cada vez que va a la iglesia o tiene alguna reunión espiritual se refuerza la idea de que este sufrimiento es hasta la muerte. Y entonces ahí es cuando esta pregunta que nos hacíamos al principio, ¿por qué este sufrimiento? No tiene respuesta, es abrumadora, no tiene salida. Y empezamos a crear la imagen de un Dios que no nos ama. Muy bien, muchas veces se alejan físicamente, pero no mentalmente. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto un poco. Entonces ya decimos, pedirle a una mujer que está siendo abusada en este momento, en la actualidad, que perdone, es una injusticia. No se hace el perdón, última etapa. Espero que esto quede claro y lo reiteraré cuantas veces sea necesario. Pero el perdón sí es una solución maravillosa. El perdón es una solución restauradora. El perdón es ese camino hacia la plenitud. Pero tiene que pasarse un proceso de entender realmente qué es lo que se está perdonando. Y no se necesitan pasar 10 años estudiando este proceso, porque cada persona tiene un proceso individual diferente. El perdón, como herramienta, reitero, nos lleva en camino a la plenitud. Entonces, ¿cuándo debes perdonar o cómo debes perdonar? Si la persona ya no te está haciendo daño, si la persona en este momento tú te alejaste, o esta persona fallece, o esta persona va a la cárcel, ya tú te alejaste, no te está haciendo daño, este momento de empezar a entender el perdón te va a ayudar a caminar hacia la plenitud. Porque ahí es cuando sucede lo que acaba de escribir alguna de las participantes. Te alejas físicamente, pero mentalmente estás enganchada. Porque si no perdonas, estás enganchado a la persona que te lastimó. ¿Me hago entender? Debes perdonar bajo su proceso debido. Pero mientras no lo hagas, sigues enganchado. Muchas veces decimos, sí, yo lo perdoné, pero lloramos solo recordando que todo este tipo de abusos realmente seguimos perpetuando en nuestros hijos la misma violencia que se nos ejercieron. He tenido que escuchar casos de personas, hombres, que fueron abusados por sus padres y aunque entienden que está mal, aunque este sufrimiento fue real, ellos siguen abusando a la generación siguiente. No se ha perdonado. Es más, en muchas ocasiones toda esta rabia se dirige hacia Dios. Mi padre me hizo esto, Dios es mi padre, pues, es igual, debe ser igual. Estoy hablando de una forma muy superficial de raciocinio, pero más o menos para hacer entender que esto es dañino. Entonces, si la persona que te abusa ya no está ejerciendo el abuso contigo y tú ya de pronto te empoderaste y no lo estás permitiendo, puedes empezar un camino en el cual te liberes totalmente. Y el perdón es una de estas herramientas hermosas. Oscar, Dime. bueno, hablando pues en la temática de hoy, que yo sé que estamos o nos estás llevando en un proceso, ¿cierto? Ujú. Eh, que culmina en la plenitud. Sí.
pero que este proceso, pues hoy lo llevamos al propósito del sufrimiento. Ok, Digamos, en medio de ese sufrimiento, acá hay por ejemplo, una pregunta, nos dice, ¿cómo se supera una depresión de suicidio? con terapia. Esta persona, si tiene la capacidad, debe acercarse a un profesional, porque pues evidentemente aquí en una charla con todos los presentes no podemos hacer Claro, una sesión individual, pero realmente es cuando la persona, digamos, generalmente deja de vivir en el pasado e incluso puede viajar o mirar hacia el pasado entendiendo que lo que sucedió no fue su culpa, que puede superarlo, que tiene herramientas valiosas, sale de ese encajonamiento, puede disfrutar del presente e ir al futuro. Este es el objetivo. Pero para llevar ese proceso es muy, muy pertinente que visite a un profesional que le pueda guiar en este proceso. ¿Ok? Dentro de esto, incluso en estos casos, muchas veces las personas están en ese campo de depresión bien absortos por el simple hecho de que tampoco se han perdonado ellos mismos. Puede pasar, puede pasar. O no han perdonado a la persona que les agrede. Y en todos los lugares pueden ver a personas que les quieren agredir y no socializan y se encierran, por ejemplo. No es que siempre sea así, pero hay casos. entonces acá pues digamos que rescato algo muy, muy importante que nos estás diciendo y es la importancia de un acompañamiento, ¿cierto? Totalmente. De no quedarnos solos, de no tener ese sufrimiento que nos ahoga. Y pues esto no quiere decir que estamos invitando a que comentemos nuestra situación a los cuatro vientos, a toda persona, pero sí que busquemos al Señor y que en esa búsqueda podamos también tener pues ayudas, ¿verdad? Que muchas veces pues necesitamos, hay cosas que no podemos hacerlo solos y el Señor nos ha permitido muchas maneras de ser ayudado, ¿no? Las circunstancias, las Ujú. personas. Entonces, digamos que esta invitación para quienes nos escuchan es muy importante, ¿no? Que no estamos solos, Ujú. ahí podemos buscar pues ayuda, acompañamiento. A veces no encontramos la puerta de salida de una situación solos, Ujú. podemos recibir acompañamiento para ello. Totalmente. Mira, hay personas que su sufrimiento lo pueden resolver, es decir, pueden empezar a entender, por ejemplo, que vino alguien y con el abuso, con el maltrato, con cualquier cosa, les quitaron su valor, les quitaron algo valioso, incluso su valor propio. Y ellas pueden entender que aunque hicieron esto, pueden decir, ok, lo entiendo, me costó mucho, me dolió inmensamente, lloré, sufrí, me lo quitaste y quisiera que te lo quitaran a ti también. Y si tú me quitaste 2, quiero que te quiten 1000 para que aprendas, porque yo quiero vengarme, tengo ira, tengo rabia, pero ¿sabes qué? Mejor te lo entrego. Toma lo que me quitaste, estamos a paz y salvo. Pueden hacer este proceso. Y muchos pueden decir, ay, pero ella pudo, yo por qué no puedo, y se encierran, no, pero yo no puedo, yo sí no. Y entonces, pues, no, hay personas que no pueden solitos y necesitan ayuda, y no está mal. No está mal necesitar ayuda. No está mal necesitar ayuda. Como profesionales, por lo menos, hablo de una situación muy especial que me sucedió cuando estaba en música. Al trabajo profesional haciendo arreglos, yo hice para mí una obra maestra, pero resulta que mi maestro me la devolvió. Estaba mal. Y yo decía, pero ¿cómo? Si hasta ahora mi semestre en armonía es 5, o sea, mi calificación es la más alta, ¿por qué esto me está quedando mal? Y me sacaba menos de lo que necesitaba para pasar. Entonces tuve que admitir que no me las sabía todas. Aceptar humildemente que un compañerito que le había ido muy mal en el semestre, pero él tenía la respuesta, me podía ayudar. Y nos complementamos y salimos adelante. Esto es un ejemplo muy por encima de lo que puede ser una situación de sufrimiento en la que la persona
realmente no está pudiendo resolver esto solo. Posiblemente porque en eventos pasados también sufrió de abuso. Como decía el comentario, sale de ser un tizón y después va a una hoguera a que se termine de quemar, porque ya está predispuesto básicamente, o precondicionado, podríamos decirlo, a raíz del abuso, para seguirlo sufriendo. Entonces son personas más vulnerables. Pero no está mal, no está mal. Recuerden este evento de cuando Jesús dice, mira, si alguien te quiere quitar la capa, entrégala, no batalles. Y esto es lo que sucede cuando no se perdona. Tú estás ahí no dejándote robar la capa, es que es injusto, es que es mía, no te la voy a dar. Pero ¿qué puede pasar? Si estamos hoy en Colombia, por lo menos, y estamos peleando contra un ladrón, el ladrón puede sacar un cuchillo y hacernos daño. ¿Quién va a salir lastimado por no soltar esa capa? Puede sacar un revólver. Y si estás con tu familia, le puede disparar a todos si quieren. Estamos en la actualidad. Esto puede pasar. Así que, ¿qué es lo mejor? Bueno, y es cuando también dar te protege. Entregar esto, entrégale todo esto a la persona que te lo quitó. Si él lo quitó, lo quiere, tómalo. Esto es lo que Dios nos aconseja. Y reitero, no dice que tenemos que, pero en el caso de la capa, dásela. No pelees por esto, no sigas reteniendo esa ira, ese odio, ese rencor. No pelees porque en el momento menos pensado la persona que ha venido a robar, matar y destruir, lo va a hacer. Y tú te quedas con el sufrimiento, con la capa y muerto. ¿Me hago entender? No vale la pena a veces pelear contra un ladrón. Y estas personas roban tu felicidad, te roban el valor, te quitan lo más preciado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir entregando más de lo que ya no tienes hasta la muerte? ¿O te vas a alejar y vas a decir, ok, ya, tómalo? Este proceso de perdón no es un proceso generalizado de etapa 1, etapa 2, etapa 3 y todos actuamos igual. Cada quien lo supera en su tiempo, a su modo, según sus experiencias. ¿Pero que se puede superar? Claro que sí se puede superar. Depende de la disposición del paciente. Pero se puede y se debe superar. ¿Y por qué hablo tanto del perdón? ¿Y por qué hablo tanto de esto para poder, digamos, entender un poquito el sufrimiento? Porque es solo hasta que se entiende el sufrimiento, de bocadito en bocadito, que la persona toma esa fuerza, ¿no? Como que se empodera, decimos, se empodera. Desde el principio puede suceder que se empodere y no puede perdonar, por ejemplo. Pero después de que ya tiene todo este conocimiento y empieza a entender, tiene las herramientas necesarias para poder perdonar. Ahí, si no lo hace, se destruye. Pero muy posiblemente lo haga. Muy posiblemente, porque ya entendió. Por eso es que no se le exige a la persona en un principio que perdone. Ni siquiera se le exige, se le debe exigir al agresor que pida perdón, porque no va a servir de nada. ¿Ok? Ahora hablemos de lo que entonces significaría el propósito de todo esto. Alguna vez escuché un sermón de graduación. Una persona que estudió música decía lo siguiente, decía, miren, hoy estoy siendo graduado con honores y ya tengo un trabajo en la mejor filarmónica de Londres, la Filarmónica de Londres. Yo, colombiano, aquí de este pueblito Santander, tengo ya ese trabajo en la Filarmónica de Londres. Y este triunfo se lo quiero dedicar a mi papá. Papá, gracias, porque tú me dijiste que era un fracasado. Tú me dijiste que tenía más oído un ojo. Tú me dijiste que no servía para esto. Mamá, a ti que me dijiste que preferías pagarme 20,000 pesos si me callaba en vez de seguir cantando, a ti te dedico este logro. A ti, mi primera novia. A ti te dedico este logro porque tú me dejaste en la facultad por ser el peor músico. ¿Por qué les dedico a ustedes? No es ironía. Es que gracias a que entendí muchas cosas que ustedes me enseñaron es que hoy me puedo graduar. Y mañana tomo un avión a Londres y ustedes siguen aquí. Realmente muchas gracias.
Ese día yo escuché esto y dije, wow, fuerte. Y esta persona decía, y no crean que los odio, por el contrario, realmente agradezco y les perdono todo lo que me hicieron pasar, porque lloré, porque me encerraba a llorar, porque muchas veces dije que no era capaz, pero después tomé fuerza y dije, ¿por qué no voy a ser capaz? Y hoy puedo demostrar que sí soy capaz y les agradezco. Ustedes se quedan aquí no porque quiera dejarlos, sino porque tengo que triunfar para ayudarles. Mamá, papá, no sé que no podemos seguir viviendo en la misma casa. Tengo que ir, triunfar y enviar dinero para ayudarles. Y los papás estaban ahí enfrente, escuchando ese discurso. No los hizo quedar mal, de hecho. Pero sí entendí muchas cosas acerca del perdón en ese día. Entonces, ¿cumplió un propósito ese sufrimiento para esta persona que se graduó? Sí, lo cumplió. Pero porque ella lo entendió. Si la persona no entiende este proceso de sufrimiento, no va a cumplir ningún propósito, simplemente va a ser la venganza de un Dios que disfruta con la maldad. O O sea, así, decimos, o sea, que se puede decir que yo, o sea, el propósito me hace resiliente o no el me, propósito, el mismo proceso de el- sufrimiento aceptado, ¿sí? Porque tienes que aceptar. ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Bueno, yo digo tienes, pero realmente pues, aquí, digamos, si quieres llegar a este ideal de ley, aceptas realmente lo que sucedió. Aceptas quién es la persona, por lo menos. No puedes alejarte de la persona que te está agrediendo si no aceptas que esta persona no va a cambiar contigo, va a seguir pisoteándote, va a seguir humillándote, va a seguir maltratándote y destruyéndote. Ese proceso de aceptación te puede ayudar en la resiliencia, claro que sí, pero no el sufrimiento en sí. El sufrimiento es lo que ocurre y lo que ocurre le llamamos circunstancias. Ahora, ¿cuál es la herramienta más poderosa que tenemos para poder entender este sufrimiento, básicamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la herramienta que nos ayuda a sobreponernos al sufrimiento? Bueno, lo entendemos, pero lo superamos. La ¿El ayuda perdón? divina. ¿Perdón? Aceptar la ayuda divina. ¿Aceptar la ayuda divina? Ok, ok. Pero hablamos de que el perdón es una de estas herramientas. Pero ahora lo voy a plantear de otra forma de pronto. El antídoto, la cura al sufrimiento, para que este proceso valga la pena, la cura es el amor. La cura a este sufrimiento es el amor. Y ahí es cuando podemos decir que el proceso que pasamos nos ayudó a ser más fuertes, resilientes. Voy a explicar un poco mejor mi idea. ¿Ok? Miren ustedes que en estos casos de sufrimiento, cuando uno no se siente amado, cuando el amor escasea, el no sentirse amado, esa sensación de abandono emocional que sufren los niños por parte de sus abusadores, por ejemplo, o las parejas también lo sufren en una relación de pareja cuando hay este abandono emocional. Cuando no hay amor, es lo que más duele, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros debemos amar para empezar a sobreponernos a toda esta situación? En primera instancia, amarnos a nosotros mismos. Y muchos dirán, bueno, pues que la Biblia precisamente se encarga de decir que el amor al yo es como malo, ¿no? No, es que cuando nosotros amamos nuestro yo más que cualquier cosa, cuando esto está al extremo, ahí hablamos de un problema de narcisismo, ahí hablamos de un problema realmente psiquiátrico. Pero cuando nosotros sentimos amor propio, como dice la Biblia, que nosotros aún siendo malos, queremos cuidarnos a nosotros mismos. El básico cuidado, el amarnos a nosotros mismos, el entender que nosotros tenemos una capacidad como seres humanos, que servimos, somos útiles,
Ese amor es uno de los escalones que nos va a ayudar a subir este peldaño bien grande. Uno de los peldaños, esta escalera. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a Dios. Porque la obra de Dios somos nosotros. ¿Y cómo amar a Dios si yo estoy sufriendo, si todo es malo, si no tengo ningún valor? El amor a nosotros mismos, no el extremo a contemplación del yo, esto ya es dañino, sino el amarnos a nosotros mismos y entendernos como potenciales herramientas de ayuda a los demás, por ejemplo. Entendernos como personas útiles en este mundo. Amarnos a nosotros mismos. Antídoto contra el sufrimiento. Amarnos a nosotros mismos nos ayuda a amar a Dios. Nosotros debemos cultivar esa autoestima. Por lo general, una persona, hablemos de lo que me preguntaban ahora de la depresión. Ellos tienen, o la ansiedad. Depresión es este enganche perjudicial al pasado. Esta preocupación por el pasado, y digamos que ansiedad sería la preocupación por el futuro, el no poder estar balanceados en la línea del tiempo. Esto nos impide vivir el presente. Y cuando estas personas están preocupados por el pasado o por el futuro, empiezan a escuchar voces internas, que les recuerdan lo malo o lo preocupante, lo malo del pasado, lo malo que somos, lo malo que hicimos, lo malo. Y yo he usado esta analogía con mis queridos estudiantes de música, porque lamentablemente estos casos de ansiedad y depresión son muy comunes. Y estas enfermedades son de hecho las enfermedades de este siglo, ansiedad y depresión. Y les utilizo el ejemplo del mezclador. El mezclador es ese aparatito donde tú conectas todos los micrófonos, ¿ya? Y cada micrófono, puede ser, el micrófono va a un instrumento como el bajo, como los violines, como las violas, por ejemplo. Si tú le subes volumen a todas esas voces, a todos esos instrumentos, vas a tener distorsión, no vas a pensar con claridad y entonces no se va a escuchar la música. Pero si quieres armonía, debes saber qué función cumple cada voz, cada melodía. El bajo va a guiar la armonía, mientras las violas van a acompañar la melodía. El violonchelo va a ser la contraposición entre el bajo y las violas, pero la melodía principal va a estar en los violines y muchas veces las violas va a cambiar a ser la melodía y los violines tienen que bajar. ¿Qué hace esta dinámica? Bueno, el instrumentista, pero cuando se amplifica un mezclador, es el sonidista el que tiene que ayudar, porque con compresores y todo esto, pues esto se sube el volumen. Así que tiene que controlar el volumen de cada uno de estos instrumentos y conocer la pieza. Nosotros en nuestra mente debemos aprender a bajar los volúmenes de las voces que nos hieren y nos lastiman. Aquellos que dicen que somos inútiles, que no valemos nada, que somos insoportables, que no servimos. Esas voces hay que bajarlas porque nos están dañando la música, nos están dañando la pieza musical. Aquellos que nos dicen, ánimo, tú puedes, lo estás haciendo bien, continúa, ese es tu camino. Podemos subir la voz. Esa voz de repente que sentimos en los momentos de meditación en la palabra de Dios. Le subimos la voz. Pero esos pensamientos negativos de destrucción le bajamos la voz. Entonces también tenemos que amar esa voz interior que nos va a ayudar a construir la autoestima o el amor propio. Porque el amor es el antídoto del sufrimiento, es la cura para el sufrimiento. Y esta frase deberíamos apuntarla. El antídoto, la cura, la solución al sufrimiento, que lo que hace que podamos entender el sufrimiento como un propósito, es el amor. ¿El amor a qué más? El amor a los nuestros. El amor a las personas que realmente nos aman, no a las que nos destruyen. Las personas que nos destruyen no deben estar en nuestra vida. Recuerden por lo menos ese pedacito de la Biblia
donde le preguntan a Jesús, o no le preguntan, le dicen, hey, aquí está tu mamá y tus hermanos. La respuesta de Jesús es, ¿quiénes son realmente mis padres y mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que me aman y hacen mi voluntad. Es decir, la familia es ese entorno donde hay amor y comunión, no donde hay destrucción y guerra. Esa es la familia. No porque tenga el título de familia, papá, mamá, hermanos, ya de hecho tienes que estar enganchado de por vida a esto. O no donde haya el título de el colegio o la escuela tal, debe haber una familia, ¿no? Ni siquiera es en donde está el título de iglesia tal. Porque si no te aman y no hay comunión, sino que te destruyen, no debes estar allí. Lo que debes hacer es buscar ese amor. Aléjate de esas personas, acércate a las personas que te aman. El amor Ahí, propio es el que inicia o puede darle más valor a ese amor en comunidad. Dime. bueno, tenemos un enemigo grande que se llama tiempo, pero quiero, pues, antes de que de pronto vayamos llegando, pues, a la conclusión, quiero dar lectura a dos pensamientos que hay aquí. Dice, la persona que no se ama se torna un mendigo de amor extraño. Por eso hay personas que se enganchan en relaciones tóxicas y dependientes en búsqueda del amor que desconocen. Buscan en otros aquello de lo que carecen. Pues muy contundente, ¿no? Esta apreciación, y también quisiera dar lectura a otra que hay aquí, A esto dice, que acabas de leer deberíamos tomarle una fotopantalla. sí, así es. Bueno, hay una apreciación también aquí de una de nuestras amigas, dice, hacer conciencia de la situación, entender que no somos culpables, pero entendiendo la situación, retirarnos, perdonamos, ya no sufrimos, sentimos compasión por ese ser, no estamos obligados a continuar allí. Entonces reconstruimos nuestras vidas, empezamos a amarnos y seguir adelante. Vivir el hoy, lo pasado ya pasó, Dios nos ama, eso es lo máximo, hacer el bien, no tener resentimiento, todo eso es un proceso. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Básicamente, la persona que acaba de escribir esto ha estado atenta a todas las charlas. Realmente hemos estado hablando de esto. Te agradezco mucho por escribirlo. Y efectivamente, voy a continuar con esto del amor. O el volumen. Entra Perdón. por otro. Ah, ok, ok. Entonces decíamos, amor propio, amor a los demás, el amor también a nuestras, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la cultura protege al individuo y que dentro de estos factores estaba nuestro sistema de creencia, la religión y demás? Hay que amar esto, hay que amar nuestra real conexión y religión. A ver, pensemos en que, como ya lo habíamos mencionado antes, en las culturas orientales se les dedica muchísimo tiempo a la meditación trascendental, que básicamente es entregarse a la gran nada. Y nosotros que podemos entregarnos al gran todo, deberíamos tener un efecto mucho más potencializado de nuestras creencias, ¿sí? El amor a las creencias nos fortalece, el amor a estas creencias hace que nosotros pasemos dificultades. Imagínense en la misma Biblia, un José en la cárcel. ¿Qué lo hizo tan fuerte en esa adversidad? Imagínense un David siendo perseguido por el rey a que le servía. ¿Qué lo hizo sobreponerse a esa adversidad? Imaginémonos a un Job en medio de semejante enfermedad. Imaginémonos a los apóstoles muriendo, entregando sus vidas, siendo golpeados, estando en prisión. ¿Qué los hace sobreponerse a estas adversidades? Es el amor a las creencias, es la convicción a sus creencias, es la convicción a sus ideales, el amor a sus ideales. Y el mismo Jesús, convencido totalmente de la voluntad de su Padre, entrega su vida y lo entrega con gozo. Sufrimiento, claro que lo hubo, toda su vida, pero cumplió su propósito. El sufrimiento cumple el propósito, claro, salvó al mundo, restableció el nombre del Padre y deshizo las obras del enemigo. Este amor a nuestros ideales.
Recuerden que no es lo mismo ideologías que ideales. Las ideologías destruyen, dividen. Los ideales es lo que realmente nos ayuda a sobreponernos. Y ahí entendemos ese propósito del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Bueno, al principio ese pastel era súper grande de masticar. Ahora vamos entendiéndolo de poco a poco. Es necesario aceptar que no podemos controlarlo todo. No podemos controlarlo todo. Pero sí podemos gestionarnos a nosotros mismos. Y tenemos que abandonar, y esto sí, si queremos llegar a la plenitud, tenemos que abandonar todo aquello a lo que nos aferramos pero nos hace daño. Y más bien aferrarnos a estos ideales que de pronto hemos olvidado pero que nos ayudan y nos fortalecen en el camino a la plenitud. Realmente, muchas personas podemos estarnos levantando todos los días sin saber el por qué vivimos. Puede que no hayamos pasado por un sufrimiento como el que estas personas valientes nos han contado a lo largo de estas charlas. Y muchas veces decimos, pero esta persona venía a la iglesia, dirigía a la escuela sabática, predicaba impresionantemente y resulta que se suicida. ¿Por qué? Ok, ya dijimos, ese pastel grande lo tenemos que empezar a comprimir y de pronto estos ejemplos que existen, incluso escritos en la Biblia, son espejos, reflejos de lo que Dios quiere que sepamos para no cometer los mismos errores, porque quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Y el que la conoce puede aprender las buenas cosas para imitarlas y entender la clave del éxito de quienes ya vivieron. El propósito del sufrimiento, cada quien lo puede definir en sus propias palabras. ¿Es necesario sufrir? Nacer, de hecho, es un sufrimiento. Pasar de la comodidad del vientre de la madre a una presión en los costados que va a sacar todo ese líquido amniótico de nuestro pulmón para poder ver la luz. ¿Cómo empieza la vida? Con llanto. Pero es vida y da ilusión. Después del llanto que viene, el abrazo de la madre, el beso en la mejilla, la primera manifestación y comunicación del amor. ¿Hay sufrimiento? Lo va a haber. ¿Por qué? Bueno, si quieres ser trascendental, vete hasta Adán y Eva si quieres. Pero eso no va a cambiar, porque eso ya pasó. Así que tener la capacidad de ir hacia el pasado, habiendo sanado mis heridas, poder ir y regresar sano y salvo, sin ningún daño, es algo que debemos aprender. No vivir preocupados por el futuro, sino disfrutar el presente y mirar con ilusión hacia el futuro, viendo lo que nos espera, lo maravilloso que nos espera, que aún no tenemos ni siquiera idea de las maravillas que nos esperan. Insisto en que estos espacios se han dado para poder, digamos, abrir un poco los ojos, saber que estos temas incómodos son necesarios hablarlos, pero también que entiendas, si me estás viendo, si me estás escuchando, no estás solo. Busca las fuerzas para pedir ayuda. Con ese último aliento que tienes, grita ayuda. Y si no puedes solo, busca la ayuda. Si no puedes sola, busca la ayuda. No debes seguir sufriendo para destruirte. No es que el sufrimiento que estés pasando sea condicional para tu felicidad. Está pasando simplemente porque vivimos en un mundo lleno de maldad, pero no lo puedes manejar todo. Y Dios no quiere que sufras. Repito, Dios no quiere que sufras. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no hace nada al respecto? ¿Por qué a mí? Pues que no es decisión de Dios, es decisión de quienes tomaron el camino de destruirnos. Yo no decidí sufrir, ok, lo puedes seguir decidiendo y alejarte para recuperarte. Reitero, hay niños muy pequeños que han resuelto perdonar y lo han hecho de corazón y siguen, y eso les da fuerza para vivir. Hay personas que han vivido 30, 40 años de sufrimiento, todavía no han resuelto cómo perdonar. Pero en el momento en el que se entienda, en el momento en el que este proceso llegue, la plenitud va a llegar. Y déjenme decirles algo.
aunque no tengan a un padre, aunque no tengan a una madre, aunque no tengan a alguien en que gritar ayuda, aún así tienes a Dios. Y si soy más coherente con mi pensamiento, yo debo admitir que lo único que te va a dar ese camino a la plenitud enteramente sería Dios y esa concepción que tienes de Él. Si el Dios que formaste en tu cabeza es la mala imagen, te va a destruir y te vas a alejar y no vas a tener ninguna norma de conducta ni de moral, sin importar la religión que tengas. Pero si es la imagen real, la imagen que se proyecta directamente desde las Escrituras, esto te va a dar un gozo impresionante. Que Dios nos ayude a entender que no estás condenado al sufrimiento y de hecho algún día todo esto va a acabar y vamos a ser eternamente felices, esa es la promesa. Pero no podemos apreciar el valor de esa felicidad si no la experimentamos en la tierra, porque la felicidad eterna es muy diferente a la temporal que vivimos aquí. Aún así Dios permite esos lapsos de felicidad para poder darnos una idea de qué va a pasar en el futuro. Siempre mira hacia el futuro con ilusión. No vivas con miedo al futuro ni miedo al pasado. Disfruta el presente y mira hacia el futuro con ilusión.